Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con Lawrence Goldborn, quien fue ministro de Minería, y lo quisimos invitar por un hecho muy importante que ustedes me imagino que se acuerdan. Justo hace 10 años atrás, un día como este, un 22 de agosto, supimos, después de 17 días, que los 33 mineros estaban vivos. Lawrence Goldborn, ¿cómo está? Muchas gracias por dar su tiempo y conversar conmigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de compartir esta vivencia tan maravillosa que tuvimos hace 10 años atrás. Como tú dices, de verdad, hoy, 22 de agosto, es el día más importante que yo he vivido en mi vida. Creo que todo el tema del rescate es el día esencial. El 5 de agosto ocurrió el accidente. Pasaron 17 días con puras malas noticias, donde todo salía mal, donde todo el mundo criticaba, donde las cosas no se veían por ninguna parte que pudiesen resultar como finalmente resultaron. Y el día 22 de agosto vivimos una experiencia que de verdad fue extraordinaria. Y luego de eso tuvimos 53 días adicionales de trabajo incesante, pero ya con una esperanza y una meta muy clara, que era lograr rescatar estos 33 hombres que encontramos que estaban todos sanos y bien dentro de la precariedad de una situación como la que estaban viviendo ese día 22 de agosto. Terminamos el rescate 12 y 13 de octubre, que fueron los 2 días que nos tomó sacar a las 33 personas que estaban atrapadas y a 6 rescatistas que bajaron para ayudar en el proceso. Nunca hay que olvidarse de ellos, que tuvieron una, una labor tremendamente importante. Lorenz, lo quiero llevar al 5 de agosto. Por lo que yo estuve investigando, y quizás me estoy equivocando, usted estaba en Ecuador. Quiero saber ese minuto en que usted supo lo que había ocurrido. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad que ese día, efectivamente, 5 de agosto partió para mí como un día común y corriente. Me levanté, el presidente me había pedido unos días antes que lo acompañara, un viaje que él tenía a Ecuador Lo, y a Colombia. Primero a Ecuador a firmar unos contratos de suministro de petróleo con la NAP. Era el cambio de mando, la asunción. Volamos el día 5 desde la base aérea en el avión presidencial, y cuando aterrizamos en Ecuador alrededor de las 8 de la noche o algo así, por lo que me acuerdo, eh, yo recibo un mensaje en mi teléfono. Hasta ahí no teníamos señal, no había red ni nada en el avión presidencial. Y en ese mensaje el subsecretario de Minería me decía: hay accidente en la mina San José, hay personas atrapadas. Ese fue todo el mensaje. Y te confieso que ahí mi primera reacción fue decir: son atrapadas, sáquenlas. O sea, parecía como una situación un poquito obvia, que dado que estaba este problema, y era bastante más complejo de lo que inicialmente pensaba. ya. Justo se perdió, pero ahí lo recuperé, Lorenz. Sí, no sé, ¿me estás escuchando bien? Sí. Perfecto. Ya. Entonces te decía de que ese día, Jorge, fue el día donde en definitiva no sabíamos nada. ¿Ah? Fue un día donde efectivamente el 5 de agosto no teníamos ninguna noción. Yo recuerdo que esa noche le informo de inmediato al presidente Piñera, le digo: mira, hay un accidente, hay una persona atrapada, y él me mira y me dice: parece que el tema es grave, quizás es mejor que usted se vuelva. Y así esa misma noche, el 5 de agosto, él me pide que vuelva. No es llegar y volver desde Quito, Ecuador, a Copiapó, en la tercera región. No me quiso prestar el avión presidencial, así que tuve que partir a las 7 de la mañana en un vuelo desde Quito a Lima, y esperar ahí en Lima una conexión que tomó varias horas hasta Santiago. Y en Santiago me tomé un avión de la FACH, y finalmente yo llegué el día viernes 6 en la noche a la mina San José. ¿Y cómo estaban los ánimos ahí? ¿Con qué se encontró? Bueno, la verdad que el panorama que encontré fue realmente dantesco. Por una parte, que ver o recordar que esta mina está realmente en medio de la nada. O sea, cuando dice una mina en el desierto, literalmente esta mina está en medio del desierto. No hay nada a 50 kilómetros a la redonda. Está en una zona muy agreste. Y cuando llegué afuera ya de las barreras de entrada a la mina, se habían agrupado 300 personas en medio de la nada, porque ahí no habían baños, no había agua, no había comida, no había nada en esa zona exterior.
y estaba la gente ahí haciendo algunas fogatas con incluso leña que habían llevado, porque tampoco hay leña, tampoco hay nada para poder hacer fuego. Me acuerdo que llegué, entré y me interioricé con la gente que estaba ahí de qué estaba pasando. Habían llegado varias compañías de rescate de otras minas cercanas que habían enviado gente a colaborar, y el gerente de operación, el gerente de la mina, estaba muy, muy sobrepasado porque la mina era una mina relativamente pequeña y este problema era un problema mayor. Había llegado las autoridades regionales, estaba la ministra Merino, ministra del Trabajo también, que colaboró los primeros días, y se estaba tratando de ver qué hacer. Y ahí empezamos a analizar las alternativas que había de rescate. Pero una de las cosas más importantes que ocurrió ahí, Jorge, fue el desánimo y la desconfianza que había por parte de los familiares. Y aquí entramos en un tema un poco político. Hay que recordar que el año 2010 el presidente Piñera ganó en todas las regiones de Chile, salvo muy fuerte o presente ahí el Partido Comunista, y por tanto el ambiente político de la región no era el mejor para estos chaquetas rojas que llegaban ahí a intervenir o a meterse en ellos, tampoco se involucran. Y había una tremenda desconfianza. Entonces, lo primero que hice fue interiorizarme lo que estaba pasando y luego salí a hablar con los familiares y los escuché. Estaban muy desesperados, algunos muy enojados, no creían nada. Ellos creían que, algunos decían, no, si están todos muertos y los están sacando por otro lado, nos están ocultando información, díganos la verdad, etc. Había gente que incluso decía que había recibido una llamada celular de los mineros que estaban abajo. Y en esa zona, en ese minuto, no había cobertura celular. No había forma de que un celular ahí funcionara. Nosotros nos comunicamos al principio con unos teléfonos satelitales, pero había de todo. Entonces, yo lo que primero que hice fue decirles, miren, confíen en que nosotros les vamos a dar toda la información que tengamos. Yo voy a venir a hablar con ustedes cada 2 horas contándoles cómo van los avances, y ahí íbamos a intentar al día siguiente hacer un rescate por la chimenea de ventilación. Y eso fue lo que preparamos durante toda la noche, y en la mañana del día sábado 7, un grupo de rescatistas, de 30 y algo rescatistas, entraron a la mina y empezaron a bajar por un hoyo de 2 metros de diámetro más o menos, que se llama chimenea de ventilación, porque cruza toda la mina desde arriba hasta abajo y se produce ahí un flujo de aire. Y por esa ventilación, desde el nivel 400, donde el camino estaba bloqueado, intentaron pasar por ahí para llegar al camino más abajo y poder buscar a los mineros dentro de la mina. Pero tampoco salió bien, como te cuento en un minuto. Bueno, y en esos 17 días existieron 2 derrumbes y la cosa cada vez se ponía más compleja, Lorenz. ¿Cómo fue el momento en que tuviste esa pintura roja, pudiste abrir esas cartas, viste el papel de los 33, que estamos viendo los 33 en el refugio? ¿Cómo fue ese momento para ti? Mira, quizás es importante también recorrer un poquito esos 17 días, porque muchos me preguntan cómo fue lo que vimos ahí, y ese fue el periodo más duro. O sea, de verdad, yo muchas veces digo, hasta el 22 de agosto nadie quería estar ahí, incluyéndome. O sea, si de verdad alguien me hubiese dicho, ¿sabes que yo me hago cargo? Yo le habría dicho, feliz, hazte cargo tú. Ese primer día, sábado 7, el intento de rescate por interior de la mina falló, como tú bien dices, por derrumbes internos que empezaron a poner en riesgo la vida de los rescatistas. Yo tuve que salir y decirle a los familiares, que ya en ese minuto no eran 200, 300, eran más de 500 personas, que la única esperanza que teníamos había fracasado. Y me paro arriba de una silla y empiezo a hablar desde un micrófono de una ambulancia y a contarles esto. Y veo toda la gente llorando, el desánimo, una cuestión realmente terrible. Y veo a las hijas de Franklin Lobos que estaban ahí con lágrimas que le caían de los ojos, y me quiebro, de verdad, en ese minuto no puedo seguir hablando y se me llenan los ojos de lágrimas, no puedo seguir. Y mucha gente ahí me critica y me dice, los hombres no lloran, primera frase machista que hoy día sería inaceptable, pero en ese minuto parece que no importaba tanto. Usted no se puede quebrar y cosas de ese tipo. Yo dije, mira, lloro por la frustración, por la rabia, por la impotencia que tenemos aquí. Y de verdad era así. Y durante esos 17 días tuvimos solo malas noticias.
Pero ese evento, ese momento en que yo me quiebro frente a los familiares, Jorge, fue tremendamente importante, porque hasta ahí los familiares no percibían que para nosotros esto era realmente importante. Cuando vieron nuestro dolor, cuando vieron nuestra impotencia, cuando vieron nuestra rabia, y no digo solo la mía, también la de Jimena Matas, intendenta de la región, en ese minuto los Ceremi que nos acompañaban, etcétera, ellos dijeron o sintieron de que nosotros realmente estábamos comprometidos con lo que estábamos haciendo. Y eso ayudó a que los días de frustración no terminaran en una tragedia, porque había mucha gente que presionaba para hacerse cargos ellos, para sacarnos a nosotros del control de esta situación. Algunos decían que querían explosivos y máquinas para hacer ellos túneles para poder entrar. O sea, a ese nivel estábamos. Y durante 17 días todo falló. Mira, empezamos al día siguiente a hacer sondajes, perforaciones, se desviaban, se rompían los cabezales. Hasta el día 14, es decir, hasta el día 19 de agosto, ningún sondaje había bajado más de 600 metros. Ninguno había logrado traspasar esa barrera de los 600 metros. Entonces, el desánimo era muy grande. Y de hecho, el 20 de agosto, me acuerdo muy bien porque es el cumpleaños de uno de mis hijos, mi hijo menor, ese día un sondaje por fin había logrado pasar de 600 metros y ese día llegó a 700 metros, a 710, 720, 750 y siguió de largo. Yo después conversaba esto con los mineros y ellos sintieron el cabezal que falló por 1 metro, pasó a 1 metro de un túnel y ellos no podían hacer nada, nosotros tampoco supimos hasta tiempo después. Entonces fue muy duro. Y así llegamos al 22 de agosto. El 22 de agosto, Jorge, nos habíamos ido a acostar sabiendo que había otro sondaje que ya había pasado de 600 metros y que iba bien aspectado. Y ahí, a las 5:30, 6 de la mañana, más o menos 6 de la mañana, suena una voz de un teléfono, me llama mi amigo Cristian Barra, del Ministerio del Interior, gran valor y un tremendo apoyo en el rescate, y me dice, rompimos. Esa fue la palabra que usó, rompimos. Rompimos significa que habíamos llegado a alguna parte. No significaba nada más que eso, que el taladro que estabas perforando, pensándolo así, había pasado en banda, o sea, había llegado a una zona donde había una cavidad. Ya no estábamos en la roca. Teníamos todos los protocolos de qué había que hacer y empezamos a sacar las barras. Y estas barras se demoran 6 horas en salir. No es una cosa que tú la sacas en 2 minutos. Y bueno, empezamos a hablar y a trabajar, habíamos definido una serie de protocolos, yo empecé a tranquilizar a los familiares respecto a qué venía, que no se hicieran demasiadas ilusiones, porque aquí podíamos encontrar nada, podíamos encontrar gente muerta, podíamos encontrar algunos heridos, podíamos encontrar gente desesperada. Nos habíamos preparado para todos esos escenarios. Y empezamos a sacar las barras, y alrededor ya de las 3 de la tarde, 2 de la tarde, empieza a salir la última barra. Y cuando sale, viene pintada de rojo, y yo le digo a la persona que está al lado mío, dice, viene marcada roja, le digo. Y me dice, sí, ministro, esa barra estaba limpia. Yo digo, perdona el chilenismo, le digo, weón, estaba inseguro. Me dice, sí, ministro, le juro, esa barra estaba limpia, no tenía nada. Y ahí, ese instante, ese preciso momento, a mí se me sale el corazón por la boca. O sea, ese momento fue sentir y saber, hay alguien vivo, los encontramos. O sea, alguien marcó esta cuestión. Sigue saliendo la barra y en la cabeza el cabezal, ¿no es cierto?, del martillo de la máquina de perforación, venía amarrado con una bolsa de plástico, esas de supermercado amarilla, esas que no se pueden usar hoy día, venía amarrada hacia alrededor un papel, estaba todo mojado. Yo lo empiezo a abrir y era una carta de Gómez, el minero más viejo que había, el minero más antiguo, a su mujer Lilianet. Yo la empiezo a abrir y es personal, la empiezo a leer, la cierro, la guardo, y en ese alguien que está al lado mío mira el cabezal por abajo, donde están los hoyos, donde entra el aire reverso y sale el aire reverso, y ahí ve un papel que se asoma. Lo saca, me lo pasa, y el papel dice, estamos bien en el refugio Los 33. Y ahí, mira, la única palabra que describe ese momento es epifanía. Fue un momento mágico, divino, no sé, una cuestión extraordinaria. Muchos cayeron al piso rezando, dando gracias a Dios, los demás nos abrazábamos. Te juro que fue una situación de una alegría incontrolable.
y de ahí salieron corriendo muchos a decirle a los familiares, al campamento abajo, y 22 de agosto del 2010 es para mí el día más importante de todo el resto. Mire, justo hoy día lo está conmemorando entonces, Lorenz. Le quiero preguntar, si es que se puede saber, cómo fue esa llamada que usted le hizo al presidente en ese minuto. ¿Qué fue lo primero que le dijo? ¿Qué le salió? Bueno, la verdad que al presidente a las 6 de la mañana no lo quise llamar porque pensé que lo podía despertar. Entonces le mandé un mensaje de texto también y le puse, presidente, rompimos. Y él me llamó, no sé, a las 7 de la mañana o algo así, 6:30, y ya habíamos logrado tener comunicación de celular, ¿eh? A todo esto, eh, inmediatamente algunas compañías de comunicaciones se instalaron antena y qué sé yo, y pudimos tener cobertura celular como a los 4 días desde que estuvimos ahí, o sea, alrededor del 9, 10 de agosto ya teníamos cobertura celular. Me llama y me dice, le digo, presidente, eh, estamos acá. Bueno, una cosa interesante, cuando llegamos y teníamos la barra todavía puesta abajo, toda la barra completa, 700 metros de acero, eh, con estetoscopio, empezábamos a escuchar y golpeábamos el tubo y, y escuchábamos con el estetoscopio si alguien escuchaba algo. Y yo me acuerdo que le dije, presidente, mire, puede ser su gestión, puede ser agua que está corriendo dentro de la perforación en alguna parte, pero yo escucho que alguien golpea. Pero no le puedo asegurar porque de verdad puede ser cualquier cosa. A mí me daba la sensación de que sentía unos golpes. Después, conversando con los mineros, nosotros golpeábamos, ellos no tenían estetoscopio, así que no escuchaban nada, y ellos también golpeaban. Si era lo que escuché o no, no lo sé, pero en ese minuto no sabía. El presidente se fue metiendo en el día y tomó la decisión de ir a Copiapó, de ir a Caldera, en realidad, que era el aeropuerto más cercano, y él llegó ahí, ya cuando lo habíamos encontrado, alrededor de las 3:30, puede haber sido o algo así. Él ya aterrizó en un helicóptero en el campamento en la mina San José. Yo tengo ahí un video muy bonito donde él está bajando, llegando, y yo estoy ahí con el papel, lo abrazo, él lo lee, vamos con los familiares. Ahí, como digo, ese día 22 fue un verdadero carnaval. Qué buena, qué recuerdo. Y ahora lo quiero hacer pasar al otro episodio emblemático también, que fue 69 días después, el último día, ese 12 y 13 de octubre que usted recordaba. ¿Cómo fue la sensación de ver salir al primer minero y ver a su señora y a su hijo ahí en primera fila con un ojo radiante y con mucha alegría? Bueno, ahí fuimos trabajando durante 53 días con todo el equipo, con los sondajistas, que yo les hago un homenaje porque de verdad este rescate fue exitoso gracias a ellos, ¿no? Eso es bien importante entender. Hay gente que cree que esto fue suerte, algunos pueden creer que fue intervención divina, lo cual siempre es posible. Uno no sabe cómo ocurren las cosas, pero lo que sí sé es que la tecnología y la técnica sí funcionó aquí. Si fueron iluminados por el universo, por Dios o por lo que sea, eso se lo dejo a la fe y al corazón de cada uno, pero lo que sí hay que darles un homenaje es a los sondajistas que empezaron a medir las desviaciones que tenían nuestros tiros, nuestros sondajes, porque se desviaban todos hacia abajo y hacia la derecha, no por razones políticas, sino que porque el giro del cabezal hacía que se fueran desviando hacia la derecha. Entonces empezaron a medir esta desviación en 700 metros y, y dijeron en algún minuto en nuestro equipo de trabajo, que discutíamos todos los días estos temas, me dijeron, oye, ¿por qué no empezamos a considerar estas desviaciones y apuntamos con él? Si la roca es homogénea, las desviaciones medidas debiesen replicarse. Y afortunadamente parece que la roca en el desierto de Atacama es relativamente homogénea. Perdón, Entonces, Lorenzo, ahí en la película muestra que alguien en la Tierra, usted si no me equivoco, ¿es real esa escena? no, no, no. Mira, yo siempre digo que la película tiene dos méritos que me asigna a mí que no son míos. ¿Ya? Si yo, como que yo soy el genio que me tengo esta idea y eso no es verdad, tampoco hay ningún genio. No fue ni Andrés, ni Felipe Matthew, ni Belis, ni Nicolás Cruz, que son los sondajistas que estaban ahí en el equipo. No fue ninguna persona en particular. Fue trabajo de equipo de
muchas personas, lo que siempre ocurre, tú empiezas a discutir ideas, hagamos esto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ocurre esto? Empiezas a hacer preguntas y de a poco se va formando esta idea. Entonces no fui yo esa. Y el segundo tema, que también la película es injusta, es con el presidente Piñera. Porque en la película aparezco yo diciéndole también, presidente, hay que hacer este rescate, hay que sacar a los mineros. Y la verdad que no fue así. En eso yo le saco el sombrero. El presidente dice que hizo muchas cosas, no sé si hizo tantas como él dice, pero sí hizo la más importante. Y lo que él hizo fue tomar la decisión política y comprometer a su gobierno completo en este rescate. Y ese es mérito de él, que se la jugó porque estos 33 hombres los encontraron y en la película aparece asignado a mí, lo cual no es justo. Lo demás es bastante fidedigno, salvo la cachetada que me pega la María Segovia, que nunca me pegó ninguna cachetada, al menos física, emocionalmente muchas porque habían discusiones acaloradas de repente en algunos momentos, pero, pero la película es bastante, refleja bastante digamos, la historia completa. Obviamente fusiona personajes, las anécdotas son distintas, ocurren las cosas que son de Hollywood, pero fue así. Y volviendo a tu pregunta del día 12 y 13 de octubre, bueno, trabajamos durante 53 días en los distintos mecanismos para primero mantener con vida y en las mejores condiciones posibles a los 33 mineros, y por eso les mandamos aire fresco, electricidad, les mandamos agua, por un tubo logramos meter todas estas cosas, porque llegamos con el primer sondaje el 22 de agosto, al día siguiente llegamos con un segundo, y a los 2 o 3 días después llegamos con un tercero. Entonces usamos estos orificios, uno para mandar estos elementos esenciales, otro para mandar a través de palomas, desde catres inflables, proyectores de video, obviamente comida que estaba programada de acuerdo a un esquema claro de ir alimentándolos en forma progresiva, porque no era llegar y mandarles un completo después de pasar 17 días sin comer, que es duro, que es bien duro, había que irlos alimentando en forma progresiva. Entonces, los estuvimos manteniendo con vida. Y en paralelo, ya se había diseñado, ¿no es cierto?, los mecanismos de rescate. Habíamos visto en Alemania esta idea de una jaula que bajaba y podía rescatar, podíamos sacar a la gente por esa jaula. Diseñamos la cápsula Fénix. Todo eso fue ocurriendo mientras hacíamos hoyos, por si acaso, en el fondo. Cuando ya iniciamos, los encontramos, iniciamos las perforaciones para ir haciendo el orificio para poder meter esta cápsula Fénix. Y el 12 de octubre iniciamos el proceso de rescate propiamente tal. Fueron bastante trabajo. Y ahí teníamos planificado algo ligeramente distinto a lo que finalmente ocurrió. Lo que yo había planificado era que los mineros salieran y no hubiese nadie ahí, que estuviese un doctor, un equipo médico, y que los atendiera inmediato, porque no sabíamos en qué condiciones podían venir. Hay distintas intervenciones, optaron una opción distinta. Les teníamos, bueno, lo estábamos recibiendo todo, pusimos un familiar, etc. Y empezó el rescate ese día 12 y con mucho cuidado bajó el primer rescatista, González, llegó abajo, que era el que habíamos escogido que fuese el pionero porque estaba un poquito más fit, era más joven, tenía las mejores condiciones para poder reaccionar ante una situación inesperada. Lo sacamos despacito, ¿ah? Y llegó arriba y fue un tremendo alivio. Pero para mí el real alivio fue cuando salió el último. Yo pasé 48 horas sin dormir, 12 y 13 de octubre. No dormí ningún minuto, la adrenalina, la tensión. Estuve ahí último de los rescatistas y finalmente el último de los mineros. Lo que sentí fue, o sea, un alivio gigantesco. Y la sensación fue, lo hicimos. Eso, lo hicimos. O sea, fue la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción del trabajo bien hecho y la alegría de que estuviesen vivos y con su familia. Qué gran recuerdo de por vida le va a quedar, Lorenz, y es una historia que siempre nos tiene que llenar de orgullo como chileno. Ahora le quiero hacer una última pregunta, Lorenz, que tiene que ver con
este episodio en particular, pero llevado al día de hoy. ¿Cuáles son, a su juicio, los valores que se vivieron en ese rescate que hoy día pueden hacer falta en un Chile quizás polarizado, lleno de crítica? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que hay dos elementos que son esenciales en la situación que estamos viviendo hoy, si tratamos de ponerla en el contexto de lo que vivimos hace 10 años atrás. Primero, creo que había un ambiente de unidad y de una disposición emocional muy distinta. Yo a veces lo atribuyo también a que recordemos que el año 2010, en febrero, habíamos vivido una de las catástrofes más grandes que ha tenido nuestro país, el terremoto del 27 de febrero de ese año, que le costó la vida a más de 300 personas, que no había sido demasiado bien manejado, habíamos tenido problemas como país y vimos mucho dolor como sociedad, y eso mismo creo que nos tendió a unir bastante más. Entonces las críticas políticas fueron quizás menos relevantes, y cuando ocurrió este tema del rescate de la mina San José, yo diría que había un ambiente emocional en el país un poquito más constructivo. Siempre hay críticas, o sea, siempre hubo gente que criticó, a mí me dijeron muchas veces que estaba equivocado, que estaba buscando en otros lados, llegaron políticos, adivinos, medium, buscadores de tesoro, etcétera, a dar opiniones, pero nunca con la virulencia o con el ánimo que hay hoy día de beligerancia tan fuerte. Entonces creo que el país estaba en una situación social diferente. Y lo segundo, creo que teníamos una posición de liderazgo más clara. Al principio nos logramos posicionar, como dije, en el corazón de las familias. Ellos confiaron en nosotros y eso nos dio cierto margen de confianza que nos permitió aguantar esos 17 días. Ahora, te confieso, Jorge, que esa confianza y esa cuestión se iba debilitando día a día. O sea, si hubiésemos llevado 30 días o 45 días, no sé si no habríamos llegado a un punto de quiebre o alguna situación más complicada. Pero hasta ese minuto logramos controlar la situación. Y una vez que los encontramos, obviamente ahí se produce una situación de liderazgo natural. El éxito creo que es la cosa que más cohesiona a cualquier equipo, país, organización, partido político o lo que sea. O sea, yo creo que tú lo has visto también, cuando en un grupo de personas se tiene éxito, es el mejor de los mundos. Dicen que el éxito tiene muchos padres y que el fracaso es huérfano, ¿no? Efectivamente, eso ocurre. Bueno, aquí, afortunadamente, a los 17 días tuvimos éxito y eso permitió que todo el mundo se alineara, todo el mundo quisiera participar de esta verdadera fiesta, y afortunadamente después lo hicimos bien, porque también pudo haber resultado mal o haber tenido un accidente posterior que hubiese costado la vida de gente, etc. Pero lo hicimos bien y eso resultó bien. Entonces, ese ambiente de unidad que vivimos es quizás lo que yo más echo de menos hoy. Hay una tendencia en el país destructiva impresionante, una falta de tolerancia que a mí me asusta y me preocupa. Porque de verdad hoy podemos tener personas que piensan muy distinto a lo que quizás tú, yo u otros pensamos. Pero el punto está en que hoy día esas personas no quieren ni siquiera aceptar que otros tengan una mirada diferente. Y cuando eso ocurre, es muy difícil avanzar. Porque cuando empiezas a dividir el país entre buenos y malos, entre los que tienen la razón y los que son incorrectos, y hoy día hay ciertas posiciones que están predominando y que son políticamente correctas. Y si tú dices algo que no es políticamente correcto, te crucifican inmediatamente. No es que te quieran convencer, no es que te quieran argumentar, no es que te quieran dar opiniones, te quieren crucificar. Ese ambiente de tensión, yo creo que le está haciendo un daño tremendo a nuestro país y a nuestra democracia. Y creo que contra eso es lo que hay que luchar todos juntos, buscando el diálogo, buscando el acuerdo, buscando puntos de encuentro, que los hay. Salvo las posiciones muy extremas de cualquier lado, siempre hay algunos puntos de acuerdo que vamos a lograr encontrar entre dos personas razonables. Lawrence Goldborn, ex ministro de Minería, a 10 años del rescate de los 33 mineros, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos los miembros de la Fundación. Chao, que esté bien.
Chao.